Bueno, por eso no considero yo que sea casualidad que tenga que predicar este mensaje, ¿verdad? Primeramente es para mí y es para todos, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos y esto, ¿verdad? Sabemos que es un reto de la palabra de Dios, de que nosotros como cristianos tengamos una madurez espiritual de tal grado que podamos convertir las pruebas, las tribulaciones, la adversidad en victorias. ¿Se fijan? Solamente con una fe madura. Por eso es que estamos viendo el libro de Santiago, porque el libro de Santiago nos habla de las características de un cristiano maduro. Cómo un cristiano maduro responde ante la vida. Y en este caso, ¿verdad? Sabemos que en esta vida, pues vamos a tener tribulaciones, va a haber sufrimientos. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros? Igual que el mundo, que no se supone que debemos de ser la gran diferencia. Claro que sí, porque miren, este dicho pues es muy conocido, estoy seguro que ustedes lo han oído. Si la vida te da limones, haz limonada. ¿Verdad que lo han oído? Bueno, ¿creen ustedes que una persona sin Cristo puede hacer limonada de los limones que le dé la vida? Podemos decir que no y que sí, ¿verdad? Cuando decimos que sí, dice, pues sí va a ser limonada, pero sin azúcar. Y el cristiano puede hacer su limonada y con azúcar y bien sabroso, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que para el cristiano las pruebas, las tribulaciones, la adversidad no son razón para la destrucción de nuestra fe, para el desánimo. No debe de ser que si nosotros respondemos de esa manera ante la prueba, la tribulación, es porque estamos inmaduros espiritualmente, o tal vez también el libro de Santiago presenta otra alternativa en cuanto al enfoque, que tal vez no seas un auténtico cristiano, tu cristianismo no sea real, puede ser, también eso dice, pero enfocándonos, ¿verdad?, en los cristianos verdaderos, auténticos, ¿verdad? La Biblia nos dice que sí, nosotros podemos convertir la adversidad en triunfos, las pruebas en triunfos, las tribulaciones en triunfos, porque nomás tenemos dos alternativas, hermanos. Dice, en lugar de ser víctimas, por medio de la fe en Cristo podemos experimentar la victoria. Y esas son las únicas dos alternativas. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser una víctima o ser victorioso? ¿Sí? ¿Sí quiere? Bueno, pues aquí vamos a ver en este versículo, vamos a ver, aquí Santiago nos da la receta. Nos dice, estos son los 4 ingredientes que debes de usar si tú verdaderamente quieres convertir las pruebas, las tribulaciones en triunfos. En triunfos. Y pues nosotros sabemos que la parte de Dios está segura, lo que Dios quiere y puede hacer por nosotros, pero ¿qué de nuestra parte? Porque es como nos dice en Efesios, que el Señor nos provee una armadura. Ahora dice, vístete de toda la armadura para que puedas estar firme ante el día malo. Entonces, Dios hace su parte y Él nos provee la armadura, pero si yo no me la quiero poner ni la quiero usar, pues claro que me va a matar, ¿verdad? El enemigo, me va a hacer daño el enemigo, voy a salir derrotado, ¿verdad? Por el enemigo, porque yo no hice mi parte. ¿Okay? Entonces aquí vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando uno sale victorioso de una prueba, de una tribulación, entonces crece espiritualmente en madurez, que es lo que quiero que ustedes siempre vean, que cuando hablamos de madurez es de espiritualidad.
Cuando uno fortalece su madurez, fortalece su espiritualidad. Es lo mismo. ¿Okay? Y entonces, ese va a ser el resultado de que nosotros salgamos victoriosos de una prueba, de una tribulación. ¿Okay? Es como cuando nosotros tenemos una prueba. Por lo general, hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender, que estamos siempre experimentando pruebas, tribulaciones, sufrimientos de diferentes grados. Hay unas, ¿verdad?, que son del número 2, y hay otras del número 3, otras del número 5. Ahora, el Señor permite o manda esas pequeñas tribulaciones que vengan a mi vida para que yo salga victorioso y entonces me fortalezca. Y me fortalezca preparándome para cuando vengan las grandes, porque vienen grandes. Y entonces yo pueda estar ya preparado, listo. ¿Por qué? Porque ya sé cómo funciona, ya lo viví, ya lo practiqué. Entonces, y el resultado es la madurez espiritual. Conforme yo maduro espiritualmente, estoy más capacitado para poder salir victorioso de la que sigue, y de la que sigue, y de la que sigue. Porque pues van a seguir, van a continuar, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Entonces, si vamos nosotros a convertir las pruebas en triunfos, debemos obedecer 4 imperativos, ¿verdad? Por imperativos quiere decir que debemos de hacerlo, que no tenemos ninguna otra opción más que hacer estas 4 cosas. Aquí está la fórmula que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros tenemos que hacer. Si queremos convertir las pruebas en triunfos, entonces son 4 cosas. Y dice que esas 4 son tener una actitud de gozo, una mente conocedora, una voluntad sumisa y un corazón que confíe en Dios. ¿Okay? Estos son los 4 puntos de este mensaje que vamos a ver punto por punto. Y entonces es importante, ¿verdad?, que usted, pues no sé, haga notas, tome foto, algo, ¿verdad?, para que pueda durante la semana continuar meditando. ¿Por qué? Porque cuando usted menos espere, se va a confrontar con una prueba, con una tribulación, con un sufrimiento, y puede ser que sea grande, puede ser del 8, del 9, del 10. Son cosas que no sabemos cuándo puedan venir. Pero van a venir, ¿verdad? La Biblia nos dice. Entonces, vamos primeramente a comenzar con la número 1, una actitud de gozo, dice. Ahí el versículo 2. ¿Okay? Ahora, tenemos que entender primeramente la palabra actitud. ¿Okay? La actitud es un estado mental. ¿Okay? La actitud es un estado mental. Todos tenemos un estado mental. Eso es lo que le llamamos la actitud. Por eso a veces dice, ay, ese tiene muy malas actitudes. Quiere decir que su estado mental piensa y ve las cosas de una manera muy pecaminosa, muy negativa, muy distorsionada. Entonces, la actitud es un estado mental. Y la actitud reacciona ante las circunstancias de esta vida, ¿verdad? Entonces nuestra actitud puede reaccionar negativamente ante las circunstancias de esta vida, o puede reaccionar muy positivamente, muy correctamente, muy bíblicamente. Puede reaccionar la actitud. ¿Okay? Entonces, aquí dice que debemos de tener una actitud de gozo. Ahora, ¿se fijan? En todo lo que leímos aquí, ¿verdad?, en Santiago, fielmente usa la palabra gozo, 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 gozo. Porque la palabra gozo es diferente a la palabra felicidad. ¿Okay? Es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Bueno, que la felicidad depende de las circunstancias de esta vida. Si las circunstancias de esta vida me son favorables, estoy feliz. Pero si no me son favorables, perdí mi felicidad. Entonces esa felicidad está dependiente
de las circunstancias de esta vida. Mientras que el gozo no se puede perder porque es el gozo del Señor. La fuente de ese gozo es el Señor. La fuente de la felicidad son las circunstancias de esta vida. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el Señor dice, tú vas a poder convertir las pruebas en triunfos si tienes una actitud de gozo. Si tienes una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque la actitud determina la acción. Si mi actitud es una actitud de gozo, ¿verdad? Que podríamos decir es una actitud espiritual. Es una actitud espiritual. Y yo tengo esa mentalidad espiritual. Y yo veo la vida espiritualmente desde la perspectiva de las Escrituras. Tengo la mente de Cristo. Entonces, esa actitud va a determinar cómo yo reacciono ante las circunstancias de esta vida. ¿Cómo yo reacciono? Y aquí Santiago nos dice, ¿verdad? Que trabajemos, es algo que necesitamos nosotros trabajar en esa actitud. Y es por eso que tanto, ¿verdad? Les he insistido que nosotros trabajamos en nuestra mente, en nuestras actitudes, al leer la palabra de Dios, al estudiarla, al meditar. Cuando empiezo a meditar en ellas, el Señor empieza a trabajar en mi mente, mis actitudes. Él empieza a reemplazar. Dice ahí en Romanos que hace la renovación de nuestra mente. Empieza a reemplazar lo incorrecto por lo correcto para que podamos nosotros ver correctamente la vida desde la perspectiva bíblica. Yo pueda tener una actitud de gozo siempre, porque no es acerca de felicidad, sino de gozo. Por eso, fíjense, suena contradictorio, pero ¿se contradicen las Escrituras, sí o no? No, entonces es una verdad, aunque suene contradictorio. Dice, hermanos míos, tendréis muchas clases de problemas, pero esto os dará motivos para sumo gozo. Díganme ustedes si no suena contradictorio. ¿Qué no sería una traducción más realista para nosotros, verdad? Que dijera, hermanos míos, tendréis muchas clases de problemas y esto os dará motivo para mucha tristeza, mucho desánimo. ¿No sería más realista a como nosotros tendemos a responder, a reaccionar ante una tribulación, una prueba, un sufrimiento? El de desinflarnos, venirnos abajo, considerar hasta dejar las cosas de Dios, dudar si verdaderamente Dios existe. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, pero esto debe ser motivo para sumo gozo. ¡Wow! ¡Qué reto!, ¿verdad? Por eso es que dice, pero eso va a ser posible dependiendo de tu actitud. Dependiendo de tu actitud. Si tu actitud es una actitud que ya ha sido establecida por la palabra de Dios, la verdad de Dios, la presencia de Dios en tu vida y el gozo que tú experimentas, la fuente de tu gozo es del Señor, no importa por lo que pases aquí en la tierra, tú no lo vas a perder. Porque Él es la fuente, no las cosas de este mundo, ni las circunstancias de este mundo no son la fuente de tu gozo, sino el Señor. Entonces, no es una contradicción, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, aunque para nosotros así parezca, ¿verdad? Pero fíjense, estoy aquí haciendo énfasis en blanco la palabra tendréis. ¿Verdad que no dice si llegas a tener? ¿Verdad que es un imperativo? Está escribiendo. Y así, ¿verdad? En todos los pasajes donde habla así, y lo que hice yo, me fui a un estudio de las palabras en el original, en el griego, para ver si era un imperativo, y sí es un griego imperativo que está en el original diciendo que no lo dudes, que vas a tener pruebas y sufrimientos y tribulaciones aquí en este mundo.
que sí los vamos a tener. Entonces, aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 2, hermanos míos, dirigiéndose a creyentes. Y por eso, ¿verdad? Estamos enfatizando en cuanto a los creyentes de que un creyente maduro va a confrontar las pruebas y las tribulaciones de tal manera que va a salir victorioso. Y que si no sabemos confrontar las pruebas y las tribulaciones, entonces vamos a reprobarla. Y tal vez esa reprobada pueda ser hasta señal de que no es un verdadero cristiano. Puede ser. Entonces, fíjense lo que mismo Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Porque a través de todo, del Antiguo Testamento, de Evangelios, el libro de los Hechos, epístolas, todos nos advierten acerca de esto y no sé por qué el cristiano de hoy en día como que no quiere creer en eso. Y por eso no está preparado para pruebas y tribulaciones grandes, no están preparados. Yo lo he visto en más de 30 años como pastor y más de 40 años como cristiano activo en la obra del Señor. La gran mayoría no están preparados para una gran tribulación que tengan en su vida. Yo he visto vez tras vez, reprobados. Y fíjense, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. O sea, todo lo positivo, lo bueno que el Señor hace y ofrece, dice, para que en mí tengan paz. Dice, aquí en el mundo, ¿qué dice? Tal vez tengan otro imperativo, ¿verdad? Tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos nosotros que creer estas advertencias de parte de Dios para verdaderamente trabajar en poder yo adquirir una actitud más madura, más espiritual, una actitud de gozo en el que nada me pueda robar el gozo del Señor, nada me pueda robar el saber que pertenezco a Él, que estoy en sus manos, que yo soy más que vencedor porque estoy en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo mora en mí. ¡Uy! Tantas verdades y riquezas bíblicas que tengo en Cristo Jesús que deben de afectar mis actitudes para que de tal modo cuando venga aquello no empiece con, ¿por qué yo? Pero mira, allá andan aquellos, son malvados, andan vendiendo droga y mira, a ellos no les pasa esto, lo que a mí me pasó y yo voy a la iglesia, doy mis diezmos y sirvo y esto y a mí no, pues... Fíjense, yo lo he visto eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Siempre les digo, ¿y por qué a ti no? Si a Jesucristo pasó por tribulaciones, sufrimientos, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso somos superiores a Él? Fíjense, ya en el libro de los Hechos, una vez más, se refuerza esta advertencia, dice, en esas ciudades ayudaron a los seguidores a crecer más fuertes en su fe. Fíjense, diciéndoles que mientras estén en Cristo, todo les va a ir bien, no van a tener ningún problema. No, dice. Y los alentaron a seguir confiando en Dios y les dijeron, debemos sufrir muchas cosas en nuestro camino al reino de Dios. Otra cosa que otra vez parece contradictorio, ¿verdad? El mensaje. Animarlos, lo estamos animando en la fe, hermanos. Los animamos porque ahí vienen toda clase de problemas que van a tener, Tal vez pierdas el trabajo, tal vez pierdas la salud, tal vez pierdas un hijo, tal vez... y esos son... Así es como quieres fortalecer mi fe. Y es porque, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que tenemos que creer que van a venir todos diferentes sufrimientos. Dice, debemos, ¿sí lo ven en amarillo? El énfasis. Debemos sufrir muchas cosas en nuestro camino al reino de Dios. Debemos. Entonces, si eso es una seguridad que nos está dando la palabra de Dios, ¿no debemos de prepararnos para ello?
Por supuesto que debemos de prepararnos para ello. Por supuesto. Es como si supiéramos con seguridad que a la noche va a haber un gran terremoto. ¿Se prepararía usted para ese terremoto? No, de volada empezaría a buscar en el internet cómo prepararse para un terremoto y a ver, tenemos esto, tenemos que irnos acá y empieza la preparación rápido, ¿verdad? Porque sabemos con plena seguridad que va a venir un terremoto. Pues así también el Señor nos está diciendo, con plena seguridad cree que van a venir tristezas, pruebas, sufrimientos, tribulaciones. Créelo. ¿Okay? Ahora, bueno, algunas de las pruebas que nosotros experimentamos aquí simplemente es porque somos humanos, porque nosotros vivimos en un mundo afectado por el pecado. ¿Okay? Nuestros cuerpos no son perfectos, están afectados por el pecado. El mundo en la que vivimos, dice Romanos, que la creación gime esperando el día de su redención, o sea que también la naturaleza está afectada por el pecado. Y al estar nosotros viviendo en cuerpos afectados por el pecado, en un mundo afectado por el pecado, pues vamos a sufrir todo lo que el pecado produce. Accidentes, tragedias, enfermedades, todo eso es posible que nosotros podamos experimentar. ¿Acaso porque somos cristianos y venimos a la iglesia no podemos tener un accidente trágico? No, pero muchos dicen, ¿pero por qué yo? Pues, ¿por qué no? Pues si no vives en el cielo, vives aquí en la tierra. Allá en el cielo sí, sorpréndete porque un borracho choca contigo. Pero aquí no nos sorprendemos de nada de eso, ¿verdad? Entonces, estas son las pruebas naturales, ¿verdad? Por las que nosotros podemos pasar. Pero también hay el que nosotros podemos tenerlas por ser cristianos. Como la persecución, ¿verdad? Son pruebas, tribulaciones que un cristiano puede experimentar. Gracias a Dios, nosotros aquí en los Estados Unidos en realidad no sufrimos persecución. Como hay en otros países. Yo recibo un magazine donde me pone al día de dónde están sufriendo los cristianos, cómo están sufriendo. Se llama la revista de los mártires. Y ahí, ¿verdad? Hijo, y le parte uno el corazón ver cómo están sufriendo familias, pero a la vez lo motivan a uno a decir, ¿cómo puede uno rendirse ante una tribulación aquí en Estados Unidos cuando no sufrimos lo que están sufriendo ellos en otros países? Y se mantienen firmes en la fe. Y nosotros muchas veces bien chiqueados, cualquier cosita, ya mi fe se derritió, ya se desvaneció por cualquier cosita. Apenas empezó el fuego, un cerillazo, se derritió la fe de una persona. Y allá, unos fuegos infernales y se mantienen firmes en la fe. Firmes. Entonces, debemos de ver. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros lo que pasa es que, por eso este punto que estamos viendo, ¿verdad? De tener una actitud gozosa, es el que en nuestra actitud gozosa podamos ver, tenemos una actitud gozosa porque podemos ver la vida desde la perspectiva de Dios. No desde la perspectiva mía de humano como hombre, sino de la perspectiva de Dios. Como por ejemplo, déjenme le doy una ilustración. Si usted anda buscando comprar un tapete y va, ¿verdad?, a esos lugares donde están las personas tejiendo sus tapetes ahí en su maquinita que usan, y usted ve ese tapete, ¿verdad?, y dice, ay no, qué tapete ese, no me gusta ese tapete, ese no lo compro, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué lo está viendo de esa manera? Porque sí, usted está viendo al tejedor de allá,
pero lo que está viendo es la parte de atrás del tapete. ¿Sí? Está viendo la parte de atrás. Pero si ya se viene a ver desde la perspectiva del tejedor, ¿cómo es? Miren lo que está haciendo. ¿Cuál prefiere, el primero o el segundo? ¿Verdad? Que ya dice uno, no, pues mira, oye, por atrás se ve diferente. Y esto es lo que se ve por enfrente. Y de la misma manera, estamos muchas veces nosotros mirando el lado equivocado de la vida, mientras que el Señor sí está trabajando del lado correcto de la vida. Y tenemos que nosotros confiar que es el Señor el gran tejedor de nuestra vida, que Él la está tejiendo. Lo único malo es decir, sí, pero yo sé que aquí de este otro lado estoy viendo la parte de atrás, la parte que no me gusta, pero tengo que tener fe y creer, tener yo esa mente de creer que allá por el lado del Señor, Él está haciendo una obra hermosa. Él está haciendo una obra hermosa porque Él es el gran tejedor. Entonces no lo juzguemos a Él ni su obra, porque lo que vemos hoy pues no es el final de la obra que Él está haciendo. Su obra aún no ha terminado. ¿Usted cree que ya Dios terminó su obra con usted? ¿O sigue la construcción? Ok, entonces tenemos que verlo de esa manera, ¿verdad? Y entonces vamos a poder tener nosotros una mente gozosa de saber que el Señor no ha terminado la obra conmigo y lo que Él está permitiendo que venga a mi vida va a ser para mi bien, para que yo crezca en madurez, en espiritualidad y de esa manera yo me parezca más a Cristo. Ahora, ¿no es razón para gozarse en eso? Pues eso es lo que Él dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Pero es por lo mismo, porque entendemos qué es lo que hay detrás de esa prueba. Un tejido hermoso que el Señor está haciendo en nuestra vida. Pero si yo lo repruebo, me rindo y todo, quedó el trabajo incompleto. No pudo el Señor hacer su buena obra en nosotros. Y ahí quedamos, atascados y tal vez hasta más abajo, más desanimados, con menos fe, menos confianza en el Señor, más inmaduros. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver lo que dice, ¿verdad? Tengan por sumo gozo. Como esta combinación de palabras quiere decir que experimentemos un gozo que es sobrenatural. Sobrenatural, que es el de Dios. Por eso es que también la Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. ¿Quién está diciendo regocíjense en el Señor? Ahí en ese pasaje. ¿Quién es? Pablo, ¿verdad? Ahora, sí sabían que allí cuando escribió el libro de Filipenses, él estaba en el peor calabozo que usted se puede imaginar. Ahí estaba en un calabozo horrible, hediondo, con ratas, de todo lo peor que usted puede imaginarse. Y sin embargo, escribe a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor. Y una vez más les digo, regocijaos. Y está hablando de que experimenten gozo, porque él lo estaba experimentando, estando en una situación que no sé cuántos de nosotros la aguantaríamos. Y sin embargo, él nos está dando un ejemplo de lo que es el gozo, pero tiene que ser en el Señor. ¿Se fijan? Es en el Señor, por eso la importancia de conocerlo, de cultivar la relación con Él, para que entonces sí, ¿verdad? El gozo del Señor sea mi fortaleza, como dicen los salmos. No, ok, Isaías. A ver, maestra. Jeremías. Nehemías, ok, Nehemías, ¿ya ven quién prepara los?
Entonces, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Se fijan? El gozo del Señor. ¿Porque acaso el Señor no tiene gozo? Sí, es parte de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es parte de la naturaleza de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ver que sí podemos nosotros también experimentar ese gozo del Señor. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios que podemos experimentar gozo. Pero miren, una aclaración. La ocasión para gozarse no es la prueba en sí, sino por el potencial para producir madurez espiritual. O sea que, por ejemplo, la ocasión para gozarse, vamos a aplicarlo a mi situación. O sea que no es bíblico que diga, hermanos, yo estoy bien agradecido, gloria a Dios, estoy bien gozoso porque tengo cáncer. No, eso no está diciendo. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo que el gozo del Señor en nosotros debe de venir al nosotros saber y entender el potencial bueno que tiene. Porque dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, el potencial que tiene de purificar mi fe, de establecerme más fuerte en la fe, de producir madurez en mi vida, mayor espiritualidad. Entonces, ¿verdad que entonces sí hay ocasión para gozarse? O sea, dígame usted, ¿hay ocasión para gozarse si se va a parecer más a Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Establezcanse bien, que crean lo que estamos viendo, ¿verdad? Que lo crean. Porque van a venir las pruebas, las tribulaciones y tenemos que creerlas, ¿verdad? Tenemos que, para que a la mera hora la vivamos. Porque yo ya le he dicho, sí, Señor, sí creo que es ocasión para que yo pueda experimentar un gozo sobrenatural en mi vida, a pesar de algo que nadie de nosotros queremos tener, ¿verdad? Porque ¿quién a poco les voy a decir, hermanos, yo les recomiendo que pidan a Dios que les dé cáncer? Son tonterías, ¿verdad? Y lo he oído en mensajes, ¿verdad? Los he oído y digo yo, le va a caer un rayo con esas tonterías, ¿verdad? Pero sí decir que yo pueda tener el gozo del Señor. Porque va a ser mi fortaleza en los momentos de tribulación y los voy a poder discernir de una manera espiritual y no carnal al ver el potencial que tienen para hacerme que me parezca más a Cristo. Por lo tanto, sí hay ocasión para gozarme. Sí hay ocasión para gozarme. ¿Ok? Bueno, entonces quedó en claro. Tener una actitud de gozo es el primer punto. ¿Capich? Ok, número 2. Una mente conocedora, dice ahí en el versículo 3, dice, porque sabes que la prueba de tu fe, a través de tribulaciones y tentaciones, produce resistencia. Esa palabra también en otros te dicen paciencia. En versiones antiguas decía el sufrir largamente. Sufrir largamente, long suffering, dice en otras versiones, que es lo mismo que paciencia, que resistencia. Dice, conduciendo a la madurez espiritual y paz interior. Esta es la versión amplificada, y la versión amplificada, ahí entre paréntesis, nos pone lo que era la idea del sentido original. Lo que era la idea en el sentido original. O sea, cuando dice, porque sabes que la prueba de tu fe se está refiriendo cuando estés pasando por tribulaciones y tentaciones, que tu fe está siendo probada, ¿okay? Produce resistencia, conduciendo a la madurez espiritual y paz espiritual. O sea que si apruebas, si sales aprobado de esa prueba, de esa tentación, entonces te va a ser más resistente. Y esa resistencia que te produjo esa prueba, esa tentación que la pasaste,
te capacita más para la siguiente. Vas a estar más corrioso para la adversidad y más corrioso para la siguiente adversidad. Y bien corrioso, bien aguantador para las tribulaciones y pruebas que vengan a tu vida. Es por eso, ¿verdad?, es que puede uno entender cómo es que, por ejemplo, los mártires, los apóstoles, pudieron soportar lo que soportaron sin negar la fe, sabiendo lo que les iban a hacer, ¿verdad? Que les decían, niega tu fe o te vamos a serruchar en vivo por la mitad. No niego mi fe, denle gas. ¿Qué diríamos nosotros? Cosas así. O que los despellejaban en vida. Hay tantas cosas que leo, ¿verdad? Y digo yo, esas sí son pruebas de fe, tribulaciones. Por eso les digo que lo que nosotros aquí pasamos con comparación no es nada. Y andar reprobando, hagan de cuenta que nuestras pruebitas que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, son pruebas de multiplicación. Las tablas de multiplicación son las pruebas. Y allá, trigonometría. Entonces, esa es una mente conocedora. Fíjense en lo que estoy enfatizando, que es lo que Santiago está enfatizando, porque sabes. Sabes. O sea que Santiago dice, ¿verdad?, y es parte de lo que el libro también, es uno de sus énfasis, es que no nos engañemos a nosotros mismos. Como si no supiéramos cuando venga la prueba a nuestra vida, que reaccionemos como si no supiéramos. Eso es engañarse uno a sí mismo. Negar la verdad que uno sabe. ¿Por qué? Porque no quiere uno vivirla, practicarla, ponerla en acción en su vida. No. La inmadurez hace que esto no debe ser así. Y querer con la inmadurez, quiere uno manipular a Dios, ¿verdad?, con berrinches, para ver si Él entonces cambia las circunstancias. Y hace berrinches el inmaduro. Y cree uno que con los berrinches Dios decir, sí. Como luego los padres, ¿verdad?, con un hijo berrinchudo lo vence y ya lo tiene manipulado con un berrinche. Yo recuerdo, así estaba un primo mío, ¿verdad?, que vivían en El Paso, Texas, nosotros en Ciudad Juárez, cuando quería quedarse acá con nosotros, hacía unos berrinchotes, se arrastraba hasta parecía como que le daba un ataque de epiléptico, ¿verdad? Y ya nomás estaba así, y ya la mamá, está bien, Reinaldo, aquí te vas a quedar, pues, ya. Ya se le pasaba Y entonces, así como cristianos también hacemos esa clase de berrinches creyendo que Dios también va a decir, está bien, ya. Yo no pensé que ibas a reaccionar así, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ya sabes, porque sabes que la prueba de tu fe va a traer algo bueno a tu vida. Te va a hacer más aguantador, más resistente. Ya lo sabes. ¿O no lo saben? Si no lo sabían, ya lo saben. Si no lo sabían, ya lo saben. Pero yo estoy seguro que yo creo que ya lo han oído, ya lo han leído, ya no. Pero lo que muchas veces pasa es que dejamos que los pájaros se roben la palabra de Dios, la semilla que es sembrada en nosotros, y luego estamos en cero a la hora de la tribulación, de la tentación, de las pruebas, ¿verdad? Entonces, una mente conocedora, dice. Una mente conocedora, porque es bien importante, ¿verdad?, que nosotros podamos conocer. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que conozcamos la verdad de Dios, no nomás quiere decir así intelectualmente. Quiere decir que de corazón, porque la palabra conocer la palabra de Dios es lo mismo como les he dicho en otras veces cuando dice la Biblia, y José, una vez que María dio a luz a su hijo unigénito, que dio a luz a Jesucristo, dice, entonces José conoció a María. Quiere decir
que tuvieron una relación íntima, hasta entonces, que fue como dieron a luz los otros hijos y hijas que tuvieron, ¿verdad? Entonces la palabra conocer habla de una relación íntima, conocer la palabra de Dios, de tener una relación íntima con la palabra de Dios, no nada más intelectual, no, sino verdaderamente abrazarla, amarla, desearla, caminar en la palabra de Dios, obedecerla. Eso es a lo que se refiere por conocer, tener una mente conocedora de la palabra de Dios. Entonces, voy a ver la prueba de mi fe como algo bueno que va a traerme más aguante, más resistencia, me va a hacer más corrioso espiritualmente ante las pruebas, tribulaciones, tentaciones que vengan a mi vida. ¿Okay? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José en el libro de Génesis? ¿Verdad que pasó por muchas pruebas y tribulaciones? Muchas. Y si vemos, ¿verdad? Si vemos ahí, podemos decir, y todas sus pruebas y tribulaciones fueron injustas, ¿verdad? Entonces también nosotros vamos a poder experimentar algo que digamos, pero no es justo lo que yo estoy pasando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia aquí? Pero esa no es una fe madura. Cuando quiere ver las cosas de una manera lógica humana, en vez de verla teológica, bíblica. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, José, después de haber pasado prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, tentación tras tentación, ¿verdad? El Señor usó todas esas cosas, las usó para un bien, ¿verdad? De tal manera que José llegó a ser el mano derecha de Faraón en Egipto, quiere decir el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, y luego vinieron sus hermanos a Egipto porque había necesidad, había sequía allá en la tierra prometida y se vinieron a Egipto porque allá había bendición y esa bendición fue a causa de José que había en Egipto. Y entonces fue que descubrieron que José era el mero mero, ahí que estaba dirigiendo toda la nación y toda la repartición de bienes. Dijeron, ¿qué nos va a andar dando granos? Nos va a dar la muerte, es todo, ¿verdad? Lo que nos va a dar. Y entonces fíjense lo que dice José cuando confronta a sus hermanos, dijo, no tengan miedo, porque los vio y dijeron, ahora sí ya estuvo. Cuando ya él se les reveló y dijo, miren quién soy. José es su hermano. Y dijeron, ahora sí ya, hasta aquí llegamos. Dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y ahí les puso una prueba doctrinal. Con esa pregunta, era un examen doctrinal que les puso a sus hermanos. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice, es verdad. Dice, no, yo lo entiendo, lo puedo entender lo que ha pasado. Que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, de mucha gente. Entonces, ¿se fijan? En este punto número 2, yo tengo que tener una mente conocedora. O sea, conocedora de lo que Dios me ha enseñado, de que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Que lo que yo esté pasando de prueba, tribulación, tentación, Dios está en control de eso. Y que Él está tejiendo un tapete y que la parte que yo estoy viendo es la parte de atrás que no me gusta, pero que el frente donde Dios está obrando va a ser algo hermoso. ¿Y cuál va a ser el resultado hermoso? Que yo me parezca más a Cristo. ¿No es algo deseable? ¿No es algo que usted desea, sí o no? Sí, tengo que decir, sí, por supuesto que yo deseo eso. Pues por eso estamos aquí, ¿verdad? No estamos aquí para un entretenimiento bíblico.
Estamos porque queremos verdaderamente parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el punto número 3, porque el tiempo va muy rápido, no sé por qué. Una voluntad sumisa. ¿Ok? Una voluntad sumisa. Dice ahí en el versículo 4, esta es la versión amplificada, dice, y permitan que la perseverancia, permitan que la paciencia, permitan que el sufrir largamente tenga su resultado completo y obre completamente para que sean perfectos y maduros en su fe sin que les falte nada. Ahora, ¿se fijan las letras que estoy enfatizando? Permitan, dice. Como otra vez les digo, nuestra parte. Dios nos provee toda la herramienta, todas las armas, toda la armadura. Ahora yo tengo que ponérmelas y tengo que hacer la guerra espiritual en el poder de los recursos divinos que Dios me provee. Entonces ahora dice, permitan que la perseverancia, permitan que esa paciencia, la disposición a sufrir largamente, continúe hasta que Dios termine el tapete. Hasta que Dios termine. Y entonces dice, entonces sí ya viene el resultado. Ahora sí ya viene la recompensa. Van a ser ustedes perfectos y maduros. Por perfectos quiere decir que nuestra espiritualidad se acercó más a la perfección. Nuestra madurez se acercó más a la perfección. Nuestra fe también, sin que les falte nada. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es un reto para nosotros, pero a la misma vez tenemos que verlos como proezas. Por eso es que este capítulo, todo el capítulo número 1, ¿verdad?, nos habla de las características de un cristiano maduro. Características de un cristiano maduro. Y es ahí donde nosotros tenemos que evaluarnos y ver si yo verdaderamente soy un cristiano inmaduro o qué tan inmaduro o qué tan maduro estoy, ¿verdad? Ahora, aquí en este pasaje, ¿verdad?, el de tener una voluntad sumisa, aquí nos hace ver cómo las tribulaciones pueden igualar al rico y al pobre, porque siempre nos vemos como muy diferentes, ¿verdad? Nos vemos muy diferentes, el rico y el pobre, ¿verdad? Por eso es que los mismos políticos aprovechan para hacer esa guerra y dividir, es decir, los pobres contra los ricos, ¿no? Hay que quitarle a los ricos para que le den a los pobres, y el que dice, sí, quítenles, y cuando la persona ya llega a estar, no, que no me quiten. Y entonces, aquí Santiago nos dice que debemos nosotros de tener una voluntad sumisa para que entonces los resultados del sufrimiento, de la tribulación, de la prueba, puedan hacernos ver lo que verdaderamente es de valor. Lo que verdaderamente es de valor. Por eso dice en el versículo 9, dice, los creyentes que son pobres deberían enorgullecerse de que Dios los ha hecho espiritualmente ricos, dice. Y el rico debe gloriarse en ser humillado por las pruebas que revelan la fragilidad humana, sabiendo que las verdaderas riquezas se encuentran en la gracia de Dios. Porque como la flor de la hierba, Él pasará. O sea que la prueba y la tribulación va a hacer que el rico y el pobre vean la misma manera, que digan, ya entiendo cuáles son las verdaderas riquezas, porque el pobre puede ser que diga, ¿cómo anhelo la riqueza del rico? Y sin embargo, a través de las pruebas y las tribulaciones se da cuenta y dice, ¿qué anhelos tan inútiles? ¿De qué me sirven ahorita esos anhelos de cuando en realidad lo que anhelo es
la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la paz de Dios. Es lo que ahorita yo anhelo. Y entonces el rico también llega a estar en un momento en que dice, ¿de qué me sirve todo lo que he juntado y adquirido, verdad? Como la parábola que nos dio el Señor Jesucristo del rico insensato, que llegó el momento en que estaba muy contento porque tenías las cuentas bancarias hasta el tope y vino el Señor y le dijo, necio, ¿de qué te sirve tener todo eso si hoy venimos por ti? Hoy mueres. ¿De qué te sirve todo eso? Entonces ahí el rico y el pobre ya vieron la vida desde la misma perspectiva, dice Santiago. Que ahí, ¿verdad? Es donde nos igualamos el rico y el pobre. Entonces tenemos que entender que Dios no puede formar nuestro carácter sin nuestra cooperación. Nosotros tenemos que trabajar en adquirir una actitud de gozo, ¿verdad? El gozo del Señor, una mente conocedora, ¿verdad? Conocedora de la palabra de Dios, pero de convicción, ¿verdad? No nomás aquí mentalmente, ¿verdad? Una voluntad sumisa en el que uno mismo ya esté preparado y diga, cuando venga la tribulación, la prueba, la tentación a mi vida, yo voy a responder de esta y de esta y de esta otra manera. Uno se está preparando. Uno se está preparando. ¿Creen ustedes que es la primera vez que predico de este tema? Después de más de 30 años aquí con ustedes. ¿Creen que es la primera vez que predico de este tema? No, hermanos. He predicado muchas veces acerca de este tema. Que se acuerden, eso ya es problema suyo. Pero de que he predicado de estos temas, ¿verdad? Muchas veces. Y cuando yo supe, ¿verdad?, de mi condición, dije, ahora pon en práctica todo lo que has dicho, todo lo que has enseñado, todo lo que has aprendido. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. Es el momento de ponerlo en práctica. Entonces nosotros llega el momento en que tenemos que cooperar, poner de nuestra parte, ¿verdad? Pero si no nos sometemos a Él, entonces, ¿qué dice? Él puede llevar a cabo su obra, pero si no nos sometemos a Él, Él no puede llevar a cabo su obra. Tiene que ser Él no puede llevar a cabo su obra. ¿Okay? Él no puede llevar a cabo su obra, es lo mismo. Es lo mismo, Él está tejiendo el tapete y si nosotros metemos las manos y decimos, no me gusta cómo se ve y no me gusta cómo se ve y no quiero y deténle y todo, decir, ok, hasta ahí quedó pues incompleto. Incompleto. No, pero si nos sometemos a Él, Él puede llevar a cabo su obra. Sí, está bien. Si nos sometemos a Él, Él puede llevar a cabo su obra. ¿Se fijan? Entonces lo dejamos y decimos, yo sé, Señor, que por atrás no me gusta, pero yo sé que por allá enfrente tú estás tejiendo algo hermoso. Así es que, adelante, Señor. Entonces, cuando nos dice aquí, ¿verdad?, que con un corazón que confía en el Señor, entonces nosotros debemos de confiar en el Señor de todo corazón, como dice la Escritura, dice, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. De todo corazón, cumpliendo. O sea que es algo sincero. Cuando dice de todo corazón, es que es sincero. Que verdaderamente la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, de tal manera que yo veo las cosas con la mente de Cristo y yo puedo responder de todo corazón a la voluntad de Dios, sea cual sea su voluntad. De todo corazón. ¿Creen ustedes que Jesucristo cumplió con la voluntad del Padre de todo corazón? A pesar de que dijo, si es posible que pase de mí esta copa. O sea que las dos cosas no se contradicen. Yo también puedo decirle, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes el por qué haces y permites lo que suceda.
sea tu voluntad, Señor. Y entonces así es como nosotros debemos de confrontar las pruebas. Porque si tratamos de atravesar las pruebas sin rendir nuestra voluntad al Señor de todo corazón, terminaremos evitando que el Señor nos madure, nos fortalezca, nos establezca en la fe, crezcamos en espiritualidad, y lo único que vamos a hacer es que todavía vamos a quedar más niños, más infantiles en la fe. Es lo único que va a pasar, y es lo que muchas veces está pasando, ¿verdad? En la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en muchos de sus primeros años, ¿verdad? Era una iglesia muy fuerte en la fe, en su carácter, estables en la fe, ¿verdad? Y poco a poco Satanás, el mundo hicieron su obra y fueron introduciendo todas sus creencias humanistas en las predicaciones, en los escritos, y el cristiano empezó a tomar una actitud más humanista que teológica. Y por eso Satanás ha tenido éxito en introducir todos esos. Por eso yo siempre les digo, tengan cuidado en lo que ustedes ven ahí en YouTube. Creen que porque está en YouTube y porque ven ahí, ¿verdad? Como por ejemplo, ven un mensaje de un pastor y dice, tiene 7 millones de personas que lo vieron. Y luego van allá al nuestro. Y el pastor de nuestra iglesia tiene 7 personas que lo vieron. Quiere decir, no, pues yo prefiero el de los 7 millones y puras herejías. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tiene uno que tener mucho cuidado. Porque o nos estamos preparando o despreparando, nada más. Preparando o despreparando para lo que ya nos advirtió el Señor que viene. Y por último, hermanos, un corazón que confía en Dios. Ahora, una pregunta, hermanos. Una pregunta, y quiero que usted sea sincero ahí en contestársela ahí dentro de su corazón. Cuando ha pasado usted por una prueba, una tribulación, una tentación fuerte, por algo grande ahí en su vida, ¿verdad? ¿No ha llegado a pensar así? ¿Le importaré verdaderamente a Dios? Tal vez no ha pasado por algo así tan grande, porque yo he visto, ¿verdad? A personas. Recuerdo que una vez, me acuerdo que alguien de aquí de la iglesia me dijo, pastor, ¿qué le puedo decir a este familiar que dice que yo no le importo a Dios, ¿verdad? Es una familia cristiana, pero él está muy perturbado y dice, yo no le importa a Dios, ¿por qué Dios permitió esto? Nomás pónganse a pensar lo que pasó. Ahí en su carro, en su casa, le dio reversa al carro y le apachurró la cabeza a su niño chiquito y se murió ahí. ¿Se imaginan pasar por una situación así? Entonces, ¿cómo voy a creer que yo le importo a Dios si permitió que yo matara a mi hijo? ¿Verdad que puede pasar algo así? El llegar a pensar. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros trabajemos en cultivar un corazón que confía en Dios a prueba de fuego, a prueba de las peores circunstancias en esta vida que podamos nosotros pasar, a prueba de la peor tribulación que nosotros podamos confrontar, que así podamos nosotros hacerlo, ¿verdad? Y es ahí donde entra la oración, ¿verdad? Por eso Santiago en el versículo 5 dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, ¿verdad?, para guiarlos a través de una circunstancia, debe pedirle a nuestro benevolente Dios, que da a todos generosamente y sin reproche o culpa, y se le dará a él. Entonces, ¿qué dice Santiago? Dice, hermanos, para a la hora de confrontar estos problemas y situaciones que puedan ser grandes, ahí es donde va a entrar
necesitar la sabiduría. Se va a entrar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Sí? La sabiduría es el conocimiento de la verdad de Dios puesto en práctica. Puesto en práctica. Entonces está diciendo, si usted no está poniendo en práctica lo que sabe que es de la voluntad de Dios, pida sabiduría para que verdaderamente el Señor le pueda dar lo que sea necesario para que pueda vivir lo que ya sabe, vivir lo que ya cree. Porque acuérdense, les he explicado, ¿verdad? En el libro de Proverbios, ahí hace una comparación entre el sabio y el necio. Y la única diferencia entre ellos dos es que el necio sabe lo mismo que el sabio de la palabra de Dios, pero no lo hace. Es nomás un oidor, no hace la palabra de Dios. Y el sabio sabe lo mismo que el necio sabe de la palabra de Dios, pero lo practica. Entonces por eso que aquí, ¿verdad? Santiago está diciendo, va a ser necesario que actúes con sabiduría, que pongas en práctica la verdad de Dios en tu vida. Y si te falta eso, pues pídeselo a Dios. Dios es un Dios bueno y Él te va a ayudar. Él a todos da generosamente y sin reproche o culpa. Porque a Dios no lo sorprendemos cuando vamos ante su presencia y le decimos, Señor, dame sabiduría, estoy encontrándome que estoy portándome más como un necio, que todo lo que sé no se está verdaderamente reflejando en mis actitudes, en mis acciones, en mis palabras. Me estoy queriendo hacer una víctima y esto, Señor, dame sabiduría para poder poner tu palabra, que es verdad, en práctica. No crean, como dice aquí, que Dios va a responder de una manera con reproche. ¿Sabes? Te dije que hubieras hecho eso desde cuándo. No, hombre, vete, no quiero oír nada de ti. Aquí dice Santiago, Dios no va a responder de esa manera. Él no va a responder de esa manera. Dice, es un Dios benevolente, es un Dios bueno. Tú ve a Él y Él sabe dar lo bueno que sus hijos le pidan. Y Él te lo va a dar porque es algo bueno para ti. Así es que, ve a Dios. Pero ¿qué dice? Pero debe pedirla con fe. La sabiduría uno debe pedirla con fe, sin dudar de la disposición de Dios para socorrer. Porque el que duda es como la ola embravecida del mar, que es arrastrada por el viento. Dice que la persona que no pide bien va a ser una persona que va a andar cambiando de una posición a otra, o no es firme, no tiene convicción, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Y ahora sí, ya soy el apóstol Pablo, y luego viene otro viento, y ahora soy Judas Iscariote, y ahí va a andar, ¿verdad? De un lado para otro, lo va a traer nada más las olas del viento. ¿Por qué? Porque no se estableció bien, no se arraigó bien. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros tenemos que seguir estos 4 imperativos que nos da Santiago para poder convertir las pruebas en triunfos. Y nos dice, primeramente, ten una actitud de gozo, un estado mental en el que yo esté satisfecho, simplemente porque conozco al verdadero Dios y es mi Señor, es mi Padre. Y de Él viene el gozo de mi vida. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y luego una mente conocedora. Yo sé que el Señor me ha enseñado la verdad y yo la sé. Y ahora la voy a vivir. Voy a ser sabio, la voy a poner en práctica. Con una voluntad sumisa en el que yo voy a aceptar lo que el Dios traiga a mi vida, sea lo que sea, lo voy a aceptar porque yo sé que Él está tejiendo algo hermoso, me está formando a que me parezca más a su Hijo Jesucristo, y por lo tanto voy a tener un corazón confiado en que estoy en las mejores manos, en las manos de Dios. ¿No es algo hermoso, hermanos? ¿No creen ustedes que esa es la fórmula para convertir las pruebas en triunfos? ¿Está usted dispuesto
aplicar esa fórmula a su vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir al Señor en oración, pero primeramente, para poder convertir las pruebas en triunfos, primeramente una persona necesita haber nacido de nuevo, conocer al Señor como Salvador de su vida. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted no tiene una relación personal con Él, si usted únicamente ha tenido religión, pero no una relación personal con Él, Dios le está llamando para que usted entre en una relación personal con Él. No es casualidad que usted esté aquí y escuche estos mensajes y Dios hable a su conciencia y le diga: sí, entrégate a Cristo, necesitas nacer de nuevo. No es casualidad, es que Él es un Dios misericordioso y Él le quiere salvar, le quiere perdonar, le quiere dar una vida nueva, comenzar una vida nueva. Si así es, si es así lo que usted sabe que es su condición, levante su mano diciendo: sí, pastor, diríjame en una oración. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Diríjame en una oración ahorita. Levantando su mano, si usted quiere. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera ser dirigido en una oración para entregarle su vida a Jesucristo? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Díganle esto a Dios. Dios, te doy gracias porque yo sé que tú me has estado buscando, tú me has estado hablando, tú has estado convenciéndome de mi pecado. Me has convencido de que sin Cristo estoy perdido, estoy perdida. Y te doy gracias porque tú me has hecho ver que mi única esperanza es Cristo Jesús, que Él es el único que me puede perdonar, salvar y darme una vida nueva. Yo abro mi corazón para que tú vengas y me limpies de toda mi maldad, para que me llenes con tu Santo Espíritu, me salves, me hagas una nueva criatura, una nueva persona, y que ahora yo pueda comenzar una vida nueva, siguiendo la voluntad de mi Señor y Salvador Jesucristo. También, si usted ya es cristiano y quiere hacer un compromiso de que usted va a trabajar en hacer en su vida una actitud de gozo, una mente conocedora, una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios, levante su mano y diga: sí, yo verdaderamente, seriamente voy a trabajar en eso porque yo sé que van a venir las tribulaciones a mi vida. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermana. Gracias te damos, Señor, una vez más porque tú eres bueno, tú hablas a nuestras conciencias, a nuestras vidas y lo haces, Señor, siempre para bendecirnos. Tú quieres salvarnos como lo has hecho en este día con las personas que al levantar sus manos, Señor, levantaron su corazón ante tu presencia, corazón que esperamos, Señor, está contrito y humillado ante ti y es un corazón que tú nunca desechas. Por los hermanos que ya te conocen, Señor, que hacen este compromiso para verdaderamente prepararse, para convertir las pruebas en triunfos, que verdaderamente, Señor, no sea un momento nomás de emoción, sino de convicción para que lo lleven a cabo. Te lo pedimos todo con el único propósito de traer honra y gloria al único que la merece, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos.